Sean bienvenidos una vez más a su canal Express en un nuevo video un poco diferente al resto. No será un video de conocimiento, será más un grito de ayuda de una alma perdida, así que sin más nada que aclarar empecemos. La historia comienza con Alfred, él es de la ciudad, nunca ha ido a una montañas, y casi nunca ha ido a lugares de bosques ni nada parecido, él siempre ha estado en ciudades, más que nada por su madre no lo dejaba ir por su miedo a el bosque. Pero él tenía ese deseo de ir, así que el mismo día de su graduación planeó ir con sus 3 amigos a un bosque, estaba a 4 horas de su casa, su amigo James pondría la comida, Jeremías pondría el carro, Luis el combustible, y él llevaría las tiendas de acampar. Ya estaban preparados, el día parecía perfecto, el sol brillaba, los pájaros cantaban, sería genial con sus mejores amigos, solo planeaban quedarse una noche, no mucho, si duraban tanto sus padres se iban a preocupar mucho. En su mochila se llevaba unos snacks, pero además solo por si acaso llevó un cuchillo por si aparecía algún animal. Él estaba parado en la acera esperando a sus amigos, un poco asustado y emocionado, se despidió de sus padres y justo cuando aparecieron sus amigos, en un carro bastante bonito, no se veía nuevo, pero estaba muy cuidado, entonces él abrió la puerta y se sentó. ¿Cómo están? Buenos días, exclamó Alfred con alegría. Sus amigos lo saludaron y se despidieron. Los padres de Alfred. Y ahí empezaron a ir por carretera, todo muy normal, su amigo Luis llevó una Nintendo y empezaron a jugar en el carro él y Alfred. Mientras que Jeremías manejaba y James, además escuchaba música con audífonos en el puesto del copiloto. Pasaron 3 horas y hablaron de varias cosas y anécdotas que tenían cuando estaban en la escuela. ¿Te recuerdas? ¿Y te recuerdas? Todo iba genial, pero cuando llegaron al bosque sintieron cierta incomodidad, estuvo en silencio completo todo el carro por alrededor de 20 minutos, nadie se atrevía a hablar hasta que James se atrevió a hablar y dijo: este lugar es peculiarmente raro. Al llegar a la zona empezaron a construir la base, pero algo se sentía raro, había un silencio peculiar, aún no había caído la noche pero ni las aves se escuchaban. Luis dijo que en la selva el silencio total, podía ser que haya un depredador cerca y sacó un rifle de su mochila. Y exclamó: si sale cualquier cosa tienen mi permiso de usarla. Dijo de forma graciosa. Todos se rieron, intentando disimular el miedo, porque realmente se sentía una sensación de ser observados. Al terminar el campamento ya había caído la noche y se reunieron en la fogata que hicieron, era bastante grande, así que aprovecharon a contar historias de terror. De pronto en la inmensidad del bosque se escucha que una rama grande se rompe y cae, todos se miraron entre sí, Luis agarró su rifle, mientras que Jeremías agarró el machete que utilizó para apartar las ramas del camino a donde hicieron su campamento. Pasó alrededor de 2 minutos que se sintieron eternos, para cuando reaccionaron James dijo que lo mejor era que mientras 2 dormían 2 cuidaban por si llegaba alguien o algo. Pasaron 30 minutos todo muy tranquilo, a pesar de haber dicho eso, ninguno todavía estaba dormido, en cambio los 4 estaban jugando cartas, apostando dulces. De pronto empezó a llover, la tienda se movía mucho y hacía mucho ruido, empezaba a inundarse la tienda de campaña. En eso tomaron una decisión de irse a refugiar en el auto de Jeremías, sin darse cuenta los 4 se habían dormido, alrededor de las 2:47 de la madrugada Jeremías se despierta, los vidrios estaban empapados, la única luz que había era la de la luna, pero, él vio algo moviéndose, pensó que era algún animal, le dio curiosidad y con su abrigo limpió el vidrio. Su mayor error. Al principio pensó que era un venado, andaba en 4 patas pero, de pronto se puso erguido, en 2 patas, él no podía entender, era algo gigante, más grande que un árbol, alrededor de 2 metros, Jeremías no sabía ni qué decir, estaba congelado, lentamente puso la llave en su carro, pero el carro no prendía, ni siquiera el motor sonaba.
Estaba pasando algo pero él no sabía. Jeremías intentó despertar a James, y le tapó la boca y le hizo una señal de silencio. Cuando James despertó, Jeremías le mostró mientras apartó el vapor del cristal frontal, abriendo un círculo de visión en la noche. La criatura seguía erguida, ahora completamente visible a la pálida luz de la luna. Era una masa imponente, de casi 2,5 metros de altura, completamente cubierta de un pelaje oscuro, casi negro, mojado y pegado al cuerpo por la lluvia, lo que la hacía parecer aún más musculosa y grotesca. Sus largos brazos colgaban casi hasta sus rodillas. La cabeza era pequeña y cónica, sin cuello aparente, y sus hombros eran increíblemente anchos. Lo peor no era su tamaño, sino la forma en que se movía. Lentamente, con una dignidad pesada, como si supiera que no tenía nada que temer. Parecía estar olfateando el aire, moviendo su cabeza de un lado a otro. Jeremías sintió un hedor terrible, como a carroña y humedad, que se filtraba incluso a través de los sellos del coche. El silencio dentro del coche era absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia en el techo de metal. De repente, la criatura se movió. No se abalanzó, ni gritó. Simplemente se agachó. Sus ojos quedaron a la altura de la ventana de Jeremías. El cristal empañado y las gotas de lluvia distorsionaban la imagen, pero el hedor era ahora insoportable. Y entonces, escucharon un sonido. No fue un rugido ni un gruñido. Fue un golpe seco, hueco, como de madera contra madera, que provino del fondo del bosque. Un solo golpe. La criatura junto al carro se enderezó de inmediato. Sus grandes orejas, casi ocultas bajo el pelo mojado, parecieron orientarse hacia el sonido. Mantuvo la posición por un segundo, inmóvil como una estatua monstruosa, y luego, con una agilidad sorprendente para su tamaño, se giró y desapareció entre los árboles sin hacer un solo sonido, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Jeremías y James se quedaron inmóviles, tensos, escuchando solo la lluvia. Esperaron un minuto, que pareció una hora. James por fin se atrevió a susurrar, su voz ronca de puro miedo. ¿Qué era eso? Jeremías no respondió, solo seguía mirando el lugar donde la criatura había estado. La criatura parpadeó lentamente. Su atención se desvió por un instante, y Jeremías y James sintieron un diminuto resquicio de alivio. La cabeza de la bestia se ladeó ligeramente, como si procesara el sonido. Luego, con una lentitud que extendió el terror, la criatura volvió a centrar sus ojos en el cristal. Parecía estar sopesando si marcharse o quedarse. Pero entonces, un nuevo golpe seco resonó desde lo profundo del bosque, esta vez más cerca. La bestia pareció tomar una decisión. Con un movimiento brusco, su mano enguantada en piel oscura se alzó y golpeó el parabrisas con una fuerza demoledora. El cristal se astiló en 1000 pedazos con un ruido atronador. El hedor a carroña y humedad invadió el coche, mezclándose con el olor a óxido y sangre que emanaba de la garra. Jeremías y James gritaron, el sonido ahogado por el impacto. La criatura metió su brazo musculoso por la abertura y sus dedos largos y gruesos se cerraron alrededor del cuello de Jeremías. No hubo tiempo para reaccionar. Un solo tirón, brutal y seco, y Jeremías fue arrancado del coche como una muñeca de trapo. Su cuello golpeó el techo del vehículo antes de desaparecer en la oscuridad, un gorgoteo ahogado siendo lo último que James escuchó de su amigo. James, paralizado por el horror, no pudo hacer nada más que encogerse, las lágrimas corriéndole por la cara mientras el monstruo se llevaba a Jeremías. El interior del coche se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por la lluvia y los jadeos temblorosos de James. Los otros dos amigos, Alfred y Luis, se despertaron con el estruendo. ¿Qué demonios?, exclamó Alfred, frotándose los ojos, mientras Luis alzaba su rifle, la mirada confusa. Jeremías se lo llevó. Una cosa gigante, balbuceó James, señalando el agujero en el parabrisas. Antes de que pudieran procesar la información, la criatura reapareció.
Esta vez, se acercó al coche por el lado del pasajero trasero, donde Alfred intentaba inútilmente esconderse. Los ojos rojos y diminutos de la bestia se posaron en él a través de la ventanilla. Alfred soltó un grito ahogado cuando la criatura levantó su otra mano y, con la misma facilidad, arrancó la puerta del coche de sus bisagras. La fuerza del impacto lanzó a Alfred contra el asiento trasero. Antes de que pudiera recuperarse, la mano gigante del monstruo lo agarró por la pierna. Alfred gritó, un grito de puro terror que fue cortado abruptamente cuando la criatura lo levantó y lo estampó contra un árbol cercano, partiéndolo a la mitad. El sonido del impacto fue espantoso, un crujido de huesos y ramas que resonó en la noche. Todos sus fluidos internos cayeron al piso, vísceras, sangre. Luis, en un ataque de desesperación, disparó el rifle. El estampido del arma fue ensordecedor en el silencio de la noche. Uno de los disparos alcanzó a la criatura en el hombro. La bestia se tambaleó, soltando un gruñido gutural que hizo vibrar el aire. Parecía más molesta que herida. Enfurecida, la criatura se abalanzó sobre Luis. Este intentó disparar de nuevo, pero la bestia fue más rápida. Con un golpe de su mano libre, le arrancó el rifle de las manos y lo lanzó al bosque. Luego, sus garras se cerraron alrededor del pecho de Luis. James observó horrorizado cómo la criatura apretaba, y la sangre comenzó a brotar de la boca de Luis, mientras sus ojos se ponían en blanco. El cuerpo de Luis se retorció una última vez antes de quedar inmóvil en las garras del monstruo. La bestia simplemente lo dejó caer al suelo, un bulto oscuro e inmóvil junto al coche. James se quedó solo, temblando incontrolablemente en el asiento trasero. La criatura, ahora con un hombro sangrando y visiblemente más irritada, levantó su cabeza cónica y sus ojos rojos se fijaron en él. El hedor era abrumador. El monstruo dio un paso hacia el coche, con la intención de acabar con el último testigo. James cerró los ojos, esperando el final. Pero justo en ese instante, Luis casi muerto saca un revólver del bolsillo y descarga todo su cargador en la bestia, pero aún así no pudo hacerle nada. La bestia volvió hacia él y lo aplastó de un pisotón, derramando toda su sangre en el piso. Después de ver eso, James reaccionó y se colocó en el asiento del conductor e intentó encender el carro, lo cual logró. Manejó hacia atrás para irse de ese lugar y cuando parecía que había terminado, el carro se detuvo. Ya no tenía gasolina, el monstruo avanzaba lento. James salió del carro e intentó escapar a pie. De pronto una segunda bestia apareció de frente suyo, escapó al otro lado, y apareció otra más, fue al otro y otra más hasta estar rodeado. Las criaturas se le acercaron pero no atacaron, pero las criaturas les lanzaron las tres cabezas arrancadas de sus amigos. Él empezó a llorar, agarró un palo afilado del piso, y lo agarró con fuerza y se abalanzó hacia uno clavando el palo en el ojo. La bestia gritó una de y lo estampó en el piso, en el barro. No lo mataron, querían que él sufriera, se fueron de allí. Meses después, unos turistas encontraron el cadáver, tenía señales de que poco a poco lo descuartizaron, una muerte lenta y dolorosa. Cuando lo encontraron solo estaba el cráneo y el abdomen, no se encontraron el resto del cuerpo, pero cerca consiguieron su mochila y un cuaderno con lo que pasó.